todavía hay personas que creen que esto no pasa o que los casos de abuso sexual ocurren eh, y lo ubican como un caso de adulterio. Nuestras iglesias están dejando de ser espacios seguros para convertirse en lugares de trauma. Y es una doctrina, es una narrativa que es completamente contraria a la que nos enseñan las escrituras y nos enseñó Jesús. Qué alegría, Lina, qué alegría, Nidia, estar de nuevo aquí, hablando sobre este tema que nos ha llenado la vida, llenado el corazón, llenado de expectativas, pero también llenado de trabajo, ¿no? Porque estamos full aquí montados, metidos en esto, pensando en el asunto del abuso en espacios de fe, dándonos cuenta constantemente una y otra y otra y otra vez del montón de casos que van saliendo a la luz. Muchísimos en espacios de fe, muchísimos otros que no son necesariamente en espacios de fe, pero que nos recuerdan constantemente que este tema es importante, que es necesario de ser abordado, que es necesario de ser conversado, que necesitamos ponerlo sobre la mesa. Y aquí estamos en nuestra mesa compartida, hablando una vez más sobre el asunto del abuso en los espacios de fe. Y hoy nos reúne para este episodio específicamente un artículo, voy a poner por aquí el titulito. Protestantes proponen reformar la ley para incluir un agravante de abuso sexual por parte de líderes espirituales. Estamos hablando de nuestros amigos y nuestras amigas de la mesa Salmo 15. Ya no dije Salmo 115, ya no me equivoqué. Los amigos de la mesa Salmo 15, Lina, háblanos un poquito sobre quiénes son, qué hacen, y ahorita vamos a leer un poquito el artículo. Bueno, la Mesa Salmo 15 es una organización, como un colectivo, pongámosle ese nombre, de diferentes iglesias, organizaciones de fe evangélicas que se han unido en España desde hace como año, año y medio aproximadamente, para prevenir y atender también los casos de abuso en espacios de fe. Específicamente han estado trabajando fuertemente el tema de los abusos sexuales. Y de hecho, esta mesa Salmo 15, que es apoyada además por otras organizaciones o parte de sus integrantes son también miembros de otras organizaciones como Seneca Falls, como el Instituto Pontea, como Protestante Digital y entre otras. Lo que están buscando es formar y capacitar a diferentes instituciones religiosas para, digamos, consolidar iglesias más seguras y sobre todo para dar visibilidad a estas situaciones, porque todavía hay personas que creen que esto no pasa o que los casos de abuso sexual ocurren eh, y lo ubican como un caso de adulterio. Y ellos quieren mostrar digamos, de manera clara cómo la dinámica de poder, pues trasciende una lógica de adulterio y se constituye en un patrón de comportamiento abusivo. Nuestra amiga Lina está a puertas de viajar en representación de la Red Colombiana contra el Abuso de Espacios de Fe y como Metanoia, su trabajo que viene haciendo desde hace varios años en temas de acompañamiento psicoespiritual a personas con trauma, ¿verdad? En este tema específicamente, en temas de abuso dentro de los espacios de fe. Nidia, ¿cómo te suena? Vamos a leerlo, ya tenemos como indicios de lo que dice esta ley, pero a vos como víctima, ¿cómo te suena este titular? ¿Cómo te suena lo que están haciendo en España? Bueno, buenas tardes yo siempre digo lo mismo, buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera, a la hora que sea que nos vayan a ver a todos. Estoy muy complacida de estar otra vez aquí con la mesa segura. A ver, cuando yo leí esto, de verdad que trajo un cierto sentimiento de justicia, de mucha justicia, de verdad que sí, de compasión también,
pero no solamente compasión hacia las víctimas, sino también hacia los victimarios, ¿sabe? Porque cuando nosotros, como decía Lina ahorita, cuando nosotros colocamos todas estas situaciones en un espacio de fe, en modelos o en niveles de adulterio, estamos hundiendo muchísimo más al victimario. No solamente le estamos haciendo daño a la víctima y estamos creando o dándole el espacio para que haya más posibles víctimas, sino que también estamos ayudando a que el victimario o el delincuente sexual o el depredador sexual pues siga incurriendo, ¿verdad?, en ese tipo de delitos, en ese tipo de pecados, que son pecados, pero además son delitos. Y por supuesto, estamos aportando a que esa lógica y esa narrativa de engaño se mantenga en los espacios de fe. Y es una doctrina y es una narrativa que es completamente contraria a la que nos enseñan las escrituras y nos enseñó Jesús mientras caminaba aquí en la tierra y nos dejó escrito. Entonces, digamos que decir un grupo de protestantes quieren hacer una reforma en la ley, wow, para mí eso fue, Dios, realmente es como la respuesta a muchas oraciones de muchas personas, porque a veces nos enfocamos, ¿cierto? Entonces no vamos a orar por la víctima y vamos a acompañarla o vamos a resguardar al victimario, al abusador y vamos sobre todo la institución, vamos a mantenerla a flote y la imagen es lo más importante. Pero saber que hay un grupo de protestantes, saber que hay un grupo de esos espacios de fe que dice, venga, espera un momento, es que esto no es lógico, lo que estamos haciendo no está bien, esto no es sano. Esos son espacios de fe que están completamente distorsionados y somos nosotros los llamados, claro, como dice la escritura, a ser discípulos, a ser luz, a mostrar el amor de Jesús, pero pues también somos nosotros los llamados a hacer justicia de alguna manera, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros como que yo siento que nos limitamos mucho a los espacios que tenemos, ¿no? Aquí en Colombia hay gente que está dentro del gobierno y que profesa una fe, pero que cuando le tocan estos temas, entonces saca el escudo y se pone la armadura y dice que es un ataque contra la libertad religiosa y contra la libertad de culto, pero no hay coherencia, porque hay muchas cosas que están implícitas que son intereses institucionales, intereses de votos, intereses económicos, personales, que realmente no le están haciendo un bien ni a la Iglesia de Cristo, ni a la sociedad, ni a la comunidad. Porque cuando tú te das cuenta de cosas como esta en un espacio de fe, pues la gente tiende a creer menos y tiende a buscar menos estos espacios. Entonces, están haciendo o estamos haciendo, cuando nos limitamos tanto, yo creo que un efecto rebote. Entonces, yo quiero que conozcan a Jesús, vamos a la iglesia. Pero si me doy cuenta de estas cosas y las silencio, realmente lo que estoy haciendo es provocando que la gente no quiera buscar a Dios y no quiera tener un lugar seguro y no quiera tener un espacio donde posiblemente va a tener una red de apoyo, ¿cierto? Yo siempre trato de recalcar que no son todas como dice Tomás, pero son tantas que tenemos que seguirlo hablando. Aquí en Cali hay más de 50 iglesias donde Lina, que está aquí en Cali conmigo, tú sabes que en cada barrio hay por lo menos unas 15 iglesias y Cali no es tan pequeño. O sea, hay barrios, Tomás, donde tú vas a una cuadra y te encuentras una iglesia y volteas y hay otra, y volteas y hay otra. O sea, son muchas iglesias. Oh. Y dentro de las que yo he visitado, que obviamente no son todas, pero son bastantes, solamente me he encontrado 3 que tienen este tipo de dinámicas de decir, venga, espera un momentico, aquí acudimos, sostenemos a la víctima, queremos sostener al victimario en un proceso de restauración si él así lo desea, pero tenemos que darle anuncio a las autoridades. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces son muchísimas las que manejan estas dinámicas de complicidad, de silencio, del buen nombre institucional, de los intereses personales, como decía Lina, de aún el desconocimiento, porque enlazamos este tipo de delitos con adulterios que no tienen nada que ver, porque los patrones jerárquicos, los patrones de abuso, ni siquiera los conocemos dentro de los espacios de fe. Entonces, realmente cuando yo leí esto que me mandó Lina, para mí me llevó una gran sorpresa y una gran y grata sorpresa. Para mí fue muy grata la sorpresa.
Ahorita decías que la gente no va a querer tener un espacio seguro. Y el asunto es que si en nuestras iglesias, si en nuestras comunidades, si en las realidades de fe en las que existimos, esto está ocurriendo, no son espacios seguros. Y ese creo que es una de las cosas más graves, que los lugares de resguardo, los lugares de fe que deberían ser lugares de esperanza, lugares de restauración, lugares de sanación, de amor, de cobijo, se convierten en lugares de heridas, de llanto, de depresión, de traumas, ah, emocionales, psicológicas, de revictimización total. Entonces, el asunto no es más allá de querer o no querer espacios seguros, porque yo creo que las personas quieren espacios seguros. El asunto es que nuestras iglesias están dejando de ser espacios seguros para convertirse en lugares de trauma. A mí me gusta, me pareció muy interesante el asunto de protestantes proponen. Voy a resaltar un poquito aquí. Porque dentro de nuestro orgullo cristiano, evangélico, tenemos esta idea de que los abusos ocurren en la Iglesia Católica, ¿no? Porque la Iglesia Católica ha tenido un poco más de visibilización de lo que ha ocurrido, más denuncias, más personas hablando en los diferentes países y más escándalos. Nosotros, como son tantas iglesias y no están interconectadas entre ellas, nos hemos dado a la tarea de esconder los abusos, de esconder el escándalo. Y esto que hemos hablado un montón, cuando hay un escándalo y hay un pastor involucrado en el escándalo, agarramos a este pastor, lo llevamos para otra ciudad, otro país, para liderar otra iglesia de la misma misión mientras el escándalo baja, y entonces nos damos cuenta que ese pastor abusó aquí, abusó allá, abusó en el otro lugar, en cada uno de los lugares donde se le escondió para que se bajara el escándalo, hay casos donde abusó. Conocemos personas, hay registro de personas, líderes de denominaciones muy importantes a nivel internacional, que lugar donde llegaban a predicar, lugar donde encontraban a una persona para abusar, ¿no? Entonces, me parece genial, primero, que reconozcamos que como protestantes en cualquiera de nuestras presentaciones tenemos realidades de pecado, ¿no? Se me sigue atravesando el título del libro de Miguel Pulido, que no sé, esto no es publicidad pagada, pero se me atraviesa a cada rato mientras estamos conversando. La iglesia ha pecado. Hemos pecado como iglesia, ¿no? Como iglesias protestantes, dentro de sus diferentes posibilidades, hay realidades de abuso en los espacios de fe. Y creo que es un acto de humildad decir, sí, nosotros, los protestantes, en las diferentes denominaciones, en las diferentes presentaciones, hemos pecado y necesitamos hacer algo. Y esto, bendita publicidad que sale, esto, el que haya un grupo de protestantes que proponen una reforma de la ley, muestra el lugar de la iglesia en la sociedad. Es precisamente buscar que todo lo que está mal dentro de la iglesia a nivel social pueda tener solución, pueda tener viabilidad en los diferentes frentes, como pastores, como terapeutas, como líderes espirituales desde la legislación. Y vamos a leer un poquito los parrafitos. No es muy largo. Yo creo que se puede leer completa la noticia. Esto es de Europa Press. La plataforma Mesa Salmo 15, de la que nos estaba hablando Lina al comienzo, formada por líderes evangélicos españoles y que cuenta con el apoyo de entidades como la Alianza Evangélica Española o Protestante Digital. Aquí, muy importante el hecho de juntar, ¿no?
qué organizaciones se juntan para trabajar juntas, valga la redundancia, ha solicitado una reunión con el equipo parlamentario popular y el grupo parlamentario socialista para proponer una reforma de la legislación española con el objetivo de incluir un agravante de abuso sexual por parte de líderes espirituales. Lina, ¿qué pensás de esto, no? Sí, eso es una expresión de cómo la iglesia, en este caso, sí, la iglesia protestante asume parte de la responsabilidad y me encanta cuando dice ha solicitado. Es decir, es desde adentro, si no es que los llamaron, porque a veces pasa así como que llaman a las personas para que vengan y hablen de estos temas. No, solicitamos una reunión porque como organización cristiana nos dimos cuenta que esto es urgente, que este es un tema relevante y no queremos continuar perpetuando este tipo de delitos y vemos que hay una alternativa dentro de esta reforma que podría ayudar a regular. Entonces, eso me parece muy interesante también porque a veces se utiliza esta división Estado-Iglesia para que la Iglesia se cubra un poco, se proteja de los procesos jurídicos. Y dicen, acá lo resolvemos y hay separación Estado-Iglesia. Cuando sabemos que históricamente la separación Estado-Iglesia se ha dado es por temas más de gobierno, de políticas, de relación entre la Iglesia y las monarquías. Pero a veces utilizan esa separación para no llevar o para evitar que los líderes eclesiales vayan a juicio. Aquí es como romper ese imaginario y decir, queremos que la justicia ordinaria, ¿sí?, tenga presente estas situaciones a la hora de hacer sus procesos. ¿Sí? Y me parece muy interesante porque también me parece que es un proceso educativo, un proceso que desde la iglesia protestante buscan educar al sistema jurídico sobre las lógicas de poder que se dan al interior de las congregaciones. Entonces, eso también me parece súper interesante porque no es el sistema jurídico diciendo, venga, iglesias, ustedes están haciendo mal las cosas, sino es la iglesia diciendo, venga, sistema jurídico, ayúdenos a regular estos patrones que hemos identificado y que ustedes tienen la potestad como representantes del Estado para incluir esta reforma. Entonces, ahí me parece bellísimo porque es primero un reconocimiento de no estamos haciendo cosas que no son debidas y estamos proponiendo una alternativa de regulación y como lo decía Nidia, creo que es un bálsamo para muchas personas sentirse una orgullosa de decir soy protestante y como protestante estamos haciendo esto. Me parece un punto, muy significativo en la configuración de la identidad como protestante, justamente, y que el protestantismo todo el tiempo está hablando de reforma, ¿no? De los procesos de reforma continua, y eso es una propuesta de reforma también. Sí, a mí me parece muy interesante el hecho de que podamos, digo podamos porque somos protestantes también, lo que está haciendo la mesa Salmo 15 allá en España, que se pueda reconocer que, voy a plantearlo de una forma diferente. Creo que somos conscientes hacia adentro del poder que tienen los representantes que hemos nombrado dentro de nuestras iglesias. Y se ha usado ese poder conscientemente para generar como unas respuestas, unas dinámicas unas dinámicas conductuales, ¿no? Como líderes, como pastores, como profetas, como apóstoles, el nombre que se le quiera dar. Creo que las personas que ocupan ese lugar son conscientes del poder que tienen para influenciar a las personas y mucho de ese poder se ha usado para generar una respuesta en la conducta. No hagan tal cosa, no hagan tal otra, sean de esta manera, sean de esta otra, vístanse de esta manera. Y con el tiempo, ese discurso de alguna manera supremacía vertical
de quienes tienen ciertos rangos dentro de la iglesia se ha convertido en un peligro, ¿no? Es peligroso porque precisamente es bajo esa idea que los pastores acceden y abusan a sus feligreses de diferentes maneras, ¿no? Porque el abuso sexual no es el único abuso, y eso lo hemos estado hablando en diferentes episodios del podcast, no es el único abuso dentro de los espacios de fe. Entonces, de alguna manera, creo que juntar, ¿no? Líderes, lideresas, personas representativas de diferentes organizaciones, de diferentes denominaciones, de diferentes iglesias, e ir a los legisladores y decir, esto que está ocurriendo es un peligro. Hay abuso y necesitamos que el abuso sexual sea tipificado dentro de la ley de una forma explícita, porque hay abusos que son reales, que están ahí, que son palpables, que hay testigos, testigas, que hay pruebas, pero no los pueden procesar porque no hay una legislación que les procese, ¿no? Porque no hay una conciencia jurídica, porque también los pastores están blindados, ¿no? Frente a las jurisdicciones. Nidia, ¿qué piensas? Mira, ahí estás pegando que me nombraras porque sé que hablo. Hay algo muy importante que nosotros desconocemos y que a veces solamente nos damos cuenta cuando somos víctimas y empezamos a caminar en esta dinámica de lo que es un proceso judicial, una denuncia, una entrevista con la fiscalía, una recolección de ciertas pruebas cuando las tenemos, ¿cierto? Un aporte, entrevistas y más entrevistas y más entrevistas. Y digamos que dentro de esa dinámica, mira, yo hace unos días, Tomás, Lina y las personas que nos van a escuchar, hace unos días acompañé a una víctima, precisamente a un pastor. Y fue una cosa terrible, terrible porque, terrible en el sentido de qué impotencia no poder, le provoca a uno como abrirle la cabecita al que está escuchando para que entienda, y qué terrible y qué impotencia no poder mitigar ese dolor en la víctima, ¿sabes? Porque la fiscal nos decía, es que usted, ¿cómo me va a decir a mí que el pastor a usted, por ejemplo, la ungió y le puso la mano en la vagina y usted no supo nada y usted no reaccionó, ¿no? Entonces, claramente, como la legislación no está tan relacionada con esto, ¿cierto? Porque ellos están más relacionados con lo cotidiano. ¿Y qué es lo cotidiano? Pues lo católico. Eso es lo cotidiano para la ley, ¿sí? Los otros espacios de fe que estamos hablando, los protestantes, hinduistas, incluso los chamanes y todo este tipo de otros espacios, ellos no están relacionados con esto. Ellos no están capacitados para entender un patrón de abuso emocional, de violencia psicológica que a la postre termina en un acceso carnal, en un toqueteo, en un roce, en un beso, en una caricia inadecuada y sin permiso, ¿cierto? Sin consentimiento. Ellos no están capacitados para esto. De hecho, yo hablaba con una abogada que me encontré precisamente saliendo de la fiscalía ese día y ella me decía, ella estaba allá porque estaba impartiendo una capacitación a los fiscales acerca de la violencia de género. Y resulta que la mayoría de los fiscales, cuando hay estos casos de abuso sexual, hablemos de este puntualmente, que viene por parte de líderes espirituales que no están vinculados con la católica, ellos no aplican la violencia de género, en su mayoría. Entonces, mira, hay un desconocimiento total y absoluto, no solamente dentro de las comunidades, sino en la parte legislativa, en la parte de gobierno, que se supone que son los que nos defienden, que se suponen que son los que hacen justicia, pero que un fiscal pueda reconocer y entender cómo funcionan los patrones y lo pueda ver es muy difícil, porque el común de ellos es el católico. Y el sacerdote católico, dentro de sus abusos, dentro de sus operaciones de abuso sexual, las dinámicas son muy parecidas a los otros espacios de fe, pero los nombres son diferentes. Entonces ya nosotros no estamos hablando de una consejería, sino de un tiempo de confesión,
¿sí? No estamos hablando de un líder o de un ministerio, sino de un acólito. Entonces, como los conceptos cambian, ellos no están entrenados para esto. Yo me he apegado mucho al libro de Archivo Secreto de Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, porque estaba haciendo un paralelo y como comparando un poco, pero el modus operandi es completamente igual. De un sacerdote a un pastor, de un sacerdote a un líder, de un sacerdote a un chamán, es exactamente igual. ¿Qué cambian? Los nombres. Porque los conceptos, hasta los conceptos en su mayoría son igual. ¿Sí? Pero ellos no están relacionados con esto. No están relacionados. Entonces, que un grupo de protestantes diga, venga, es que yo le voy a enseñar cómo funciona la iglesia desde adentro, es que yo le voy a enseñar cómo funciona el poder jerárquico, ¿cierto? Esa relación de poder, y yo le voy a enseñar cuáles son las narrativas que puede usar un líder para a la postre poder cometer ese tipo de delitos, y yo le voy a enseñar además cuáles pueden ser los posibles patrones. ¡Wow! Eso es una maravilla, porque es que eso nos ahorra mucho tiempo de proceso para la víctima, por Dios. Nos ahorra revictimización, nos ahorra más traumas e incluso nos ahorra tiempo para que el proceso judicial se lleve a cabo de la manera correcta. Total. Ahí me hiciste acordar, Nidia, que una de las sobrevivientes de Metamorfosis, eso está en YouTube, decía en una de las entrevistas que le hizo un canal de televisión, que su primer encuentro con la fiscal en Bogotá fue, la fiscal le dice, yo puedo entender esto de un menor de edad, pero de una mayor de edad, yo no entiendo usted cómo dejó que esto le pasara, ¿sí? Y que eso fue pues un golpe, o sea, tras que es bien duro tomar la decisión de ir a denunciar, escuchar de la fiscal, que supone que es la persona que te va a acompañar a organizar el caso para presentarlo, que no te cree y que es extrañísimo que a una adulta le pase esto, es realmente como no solo una revictimización, sino una sensación de, ¿será que es que estoy tan mal? ¿Sí? ¿Será que yo soy alguna vez alguien me dice, ¿será que estoy tan loca realmente? ¿Será que a mí me faltó astucia? ¿Sí? Y eso realmente genera muchas sensaciones y pensamientos hacia sí mismo de desvalorización. No, y mira, yo les digo una cosa, o sea, ella fue muy decente, porque yo ya mira, le doy tantas gracias a Dios, de verdad, para mí esto ha sido un aprendizaje tan grande y le doy tantas gracias a Dios en medio de tanto dolor y tantas cosas. He podido acompañar ya a 4 personas en estos procesos y en uno de esos la fiscal lo que le dice, todos bajo abuso sexual agravado de parte de un pastor o de parte de un líder religioso, los 4. Y uno de ellos, la fiscal le dice, no, es que usted le dio papaya al pastor. Entonces uno se queda como, wow, ¿qué es esto tan horrible? Ahora, la Constitución en Colombia nos dice que es un agravante supremamente grande, ¿y cierto? Y que digamos que los entes judiciales actúan rápidamente cuando es un menor de 14 años, ¿cierto? Entonces ya ahí pues la cosa como que cambia, pueden dar una orden de captura, bueno, el movimiento es más rápido, por decirlo así. El proceso se va dando más rápido. Pero cuando la víctima es mayor de 14 años, cuando la víctima es mayor de 18 años, cuando la víctima es mayor de 20 años y obviamente pues cuando ya es adulta, pues caramba, este tipo de revictimización es mucho más grande porque lo que le dicen a la persona es, pero es que usted cómo me van a ir a decir que usted siendo mujer, que usted siendo casada, que usted tenía no sé cuántos años, ¿cómo así que no se dio cuenta que el pastorcito la manoseaba? Porque ellos no tienen la conciencia de los patrones de abuso emocional. Y máxime cuando cuando la Constitución colombiana nos dice que se considera abuso sexual a un mayor, a una persona mayor, sea hombre o mujer, si hay violencia física. Y resulta que estos líderes religiosos, en su mayoría, no usan la violencia física. La fuerza física no la usan. La violencia es 100% emocional y psicológica. Entonces, estas personas que trabajan en estos lugares no tienen esa conciencia, no tienen esa educación ni espiritual, ni cognitiva, ni judicial, porque lo judicial no lo estipula.
Entonces, pues nos hacen el proceso un poco más agravante, la verdad. El proceso se hace un calvario, se hace muy fuerte, se hace desgastante, se hace abrumador en algunos momentos, porque aparte de eso, pues le estoy hablando que un fiscal tiene 1000 casos. Entonces, si yo tengo 1000 casos, para mí es muy difícil sentarme con una persona a que me explique cómo funciona internamente estos lugares, porque no sé cuánto tiempo me va a tomar y yo necesito sacar casos. Entonces, es una cantidad de cosas, ¿no? Que están implícitas y que no permite que ciertos procesos se lleven de la manera adecuada, que se hagan los procesos como tiene que ser, con la dedicación, con la investigación adecuada, con el acompañamiento adecuado para la víctima, con la red de apoyo adecuada. Entonces salimos muy revictimizadas y entonces ya no solamente tenemos el victimario, sino que además el fiscal también ya se convierte en un verdugo para nosotros y a veces también los abogados, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, poder implementar esas cosas desde la parte legislativa, realmente yo creo que hace un cambio muy grande, no solamente dentro de las instituciones y comunidades espirituales, sino sobre todo desde nuestra Constitución, porque si bien es cierto, queremos mitigar de alguna manera estos impactos o estos delitos, que se presenten estos delitos, decir que no van a volver a pasar, pues yo no me atrevería a decirlo. Pero si la parte legislativa hace un match con la parte espiritual comunitaria de estos espacios de fe, en este tipo de concientización de patrones de abuso, esa fase de la no repetición de abusos sexuales va a ser ganadora para nosotros, ¿sí? Porque esto se va a seguir presentando. Abusadores hay todo el tiempo y hay en toda parte. Pero el acto de la no repetición yo creo que sería más productivo y sería más relevante dentro de esos espacios. Además que creo que también se promueve a través de este tipo de reformas o propuestas de reformas, se promueve la denuncia, porque las personas van a sentir que tienen mayores elementos y condiciones desde la parte jurídica para ir a poner la denuncia. ¿Sí? Entonces eso favorece que haya más denuncias y por tanto pues que haya menos impunidad, que haya más verdad, que haya menos riesgo de repetición por parte de un agresor hacia otras nuevas víctimas. Creo que eso es muy importante porque se motiva a esa denuncia sabiendo que está ese elemento ya integrado dentro de la estructura jurídica. Así es. Yo quiero leer estos siguientes 3 párrafos para que sigamos la conversación. En el borrador de la propuesta que quieren trasladar a los grupos parlamentarios a la que ha tenido acceso Europa Press, sugieren, bien mencionar, de forma específica el abuso por parte de líderes espirituales, bien añadirlo de forma genérica, ampliando el concepto de abuso sexual por parte de personas con autoridad. Según la primera propuesta, los representantes evangélicos sugieren añadir a la ley que cualquier conducta sexual sin consentimiento a un adepto o feligrés por parte de un líder espiritual, sacerdote, pastor u otro cargo de autoridad eclesial, espiritual o religiosa, se considere agresión sexual castigada por el Código Penal, especificando que cuando existe una relación sexual sin oposición explícita, pero mediada por abuso de autoridad o manipulación, el consentimiento se considere viciado y por tanto inválido. Esto me parece hermoso, No, me parece genial, precisamente por lo que hablábamos ahorita de la experiencia con las mujeres de Metamorfosis, ¿no? Porque Francisco Jamocó, en este momento está condenado gracias al trabajo de sus sobrevivientes y a la psicóloga que les acompañó, que les evaluó para el proceso, determinó que eran mujeres víctimas sin la capacidad de responder, sin la capacidad de resistir, ¿cierto? Entonces, la psicóloga da todo el análisis al respecto y precisamente el hecho de que Francisco Jamocó era una figura vertical al respecto de ellas dentro de la iglesia hacía que ellas
estuvieran minimizadas, estuvieran chiquitas emocional, psicológicamente, ¿no? Ese entre otras realidades de la explicación, pero cuando hay alguien que está en autoridad, que se acerca para acceder al cuerpo, la posibilidad de resistencia se abaja, se hace chiquita. En muchos casos se imposibilita. No hay la posibilidad de resistir a eso. Voy a Yo creo que, terminar. perdona, ahí quiero decir otro elemento y es que, por ejemplo, aquí dice cualquier feligres, no un menor de edad solamente, sino cualquiera, ¿sí? Eso me parece fundamental. Y lo otro es que esto ayuda a que la investigación tenga que entender elementos históricos, no solo el hecho del abuso, ¿sí? No el día que el pastor besó o tocó indebidamente o penetró, sino toda la historia que hubo antes de ese hecho que limitó que la persona pusiera resistencia, ¿sí? Entonces me parece importante porque también se entiende el delito como no solamente como un hecho puntual, sino como todo un entramado histórico que terminó en esta conducta. Y es que además, porque es que, perdón que me meta allí, lo que dice Lina es muy apropiado, porque es que precisamente este tipo de abusadores se apalancan en esa vida o en esa historia vulnerable de la víctima. O sea, ellos no abusan a cualquier persona. Ellos no abusan, ellos saben escoger la persona que van a abusar, saben escoger su presa, saben escoger y además saben silenciar muy sigilosamente a esa víctima después del abuso, porque conocen una historia de esa víctima, ¿no? Entonces, cómo fue la niñez, cómo fue su vida con sus papás, cómo fue, si tuvo noviazgos o relaciones sexuales, si fue abusada de niña o no o de niño, si vivió una vida precaria económica, precaria emocional. Entonces, poder que los entes de gobierno miren esa línea de tiempo es muy diciente también, ¿verdad? Porque entonces allí no solamente vemos que hay una incapacidad de resistencia, sino que estamos viendo cómo el poder jerárquico sabe escoger, y si sabe escoger es porque hay planeación. Y si hay planeación, pues el delito tiene un agravante más para apuntarle. Por aquí sigue. Esto se traduce, según indican, en un delito de agresión sexual agravada, porque la ley protege la libertad sexual frente a cualquier forma de presión o abuso de poder. Además de la pena de prisión, los protestantes, esta parte me parece gigante, plantean que los tribunales puedan imponer la inhabilitación especial para ejercer el liderazgo espiritual con respaldo oficial durante un tiempo determinado y que el condenado deba indemnizar a la víctima por daños morales y psicológicos. ¡Pah! Precioso. Sí, Precioso. muy importante. Muy importante porque a veces también ha quedado muy privatizado el hecho del ejercicio pastoral dentro de la iglesia protestante. Entonces, como las autoridades de X denominaciones las que pueden quitar o no esa autoridad para seguir siendo pastor y se queda allí. Y obviamente, pues lo que generalmente ocurre es que le permiten seguir siendo pastor. Que ya haya un ente por fuera de la institucionalidad de la iglesia, sino que sea un ente del Estado que regule el ejercicio cuando haya habido un delito, es fundamental. Así como, por ejemplo, para nosotros los psicólogos, ¿sí? Para nosotros, cuando un psicólogo rompe la norma, rompe el código de ética y alguien nos denuncia, por ejemplo, ante el Colegio Colombiano de Psicólogos y hacen la investigación y efectivamente se dan cuenta que se incurrió en algún tipo de acto que hizo un daño, el colegio está respaldado por el Estado para retener la tarjeta profesional, para limitar su ejercicio, ya sea indefinidamente o temporalmente, pero eso no ocurre con digamos, el oficio pastoral. No ocurre con el oficio de apóstol, de como le queramos llamar, sino que eso queda muy privatizado
Es más, a veces desafortunadamente algunos pastores que hacen las cosas bien y a veces ahora están denunciado, pues como eso les incomoda, le dicen, no, usted ya no puede predicar, ¿sí? Y a ellos a veces es que le ponen como las trabas para seguir ejerciendo, pero no hay un ente superior estatal que pueda regular ese ejercicio y como bien lo decías Tomás, entonces como yo ya estoy ordenado y tengo, no sé, la tarjeta o el diploma X denominación que me ordenó, pues aquí entonces ya no sigo siendo pastor, pero me voy para otra ciudad, para otro país y sigo siendo pastora ya sin problema. Los procesos adentro de las denominaciones, adentro de las iglesias, al respecto del abuso sexual, son silenciosos. Nadie sabe por qué se fue el líder. Está en un proceso con Dios. Se está restaurando. Hay una restauración, lo estamos acompañando, pero nadie sabe. Y hay silencio total al respecto de el líder o la líder que lo hizo, y hay silencio total al respecto de las víctimas. No hay retribución a las víctimas. El pastor se va, la víctima se revictimiza dentro de la iglesia, es tratada como alguien mala, como alguien, ella sí es pecadora. Sí, ella sí es la víctima, la sobreviviente, es así, hay que tratarla como alguien malo, alguien pecador, alguien que irrumpió la paz de la iglesia, irrumpió la estabilidad de la denominación y por lo general se terminan yendo, porque eso es difícil de vivir, es difícil de asumir, y el líder en algún momento reaparece 2, 3 meses después, ocupando los lugares que siempre ha ocupado, diciendo ya se restauró, ya cumplió su proceso, ya todo está bien. Mira que ahora que nombras eso, eso es vergonzoso, es una aberración total para los que profesamos ser seguidores de Jesús, porque yo decía, hace unos días que tuve una conversación con una candidata al Senado, yo le decía a ella, hay muchas maneras de silenciar a la víctima, ¿no? Y de revictimizarla dentro de los espacios de fe. Y una de ellas es que cuando la víctima sale, y sale porque es rebelde, porque es la pecadora, porque hay mil formas de mostrarla como la mala. Y entonces lo que empiezan a decirle a uno es, no tengan contacto con ella, pilas, o con él, pilas con lo que escuchan, no se contaminen, ojo que está en pecado, no sé qué. Pero resulta que cuando la víctima sale de ese espacio de fe, hay toda una historia detrás de esa salida, toda una historia de abusos y de todo tipo de abusos, porque generalmente quienes hemos vivido abuso sexual en espacios de fe, pues hemos vivido todos los otros tipos de abuso. Abuso emocional, financiero, psicológico, espiritual, abuso de autoridad. Hemos vivido todos los tipos de abuso para llegar al abuso sexual. Y después del abuso sexual seguimos viviendo los abusos porque entonces ya nos quieren silenciar y ten cuidado y no vayas a decir nada y mucho cuidado con hablar del ungido de Jehová. Y una de las cosas que a mí me ha quedado muy marcada es que escuché mucho fue ten cuidado con quién compartes esta situación porque es que no todos tienen el mismo nivel espiritual, entonces no van a entender lo que Dios te está entregando y cómo Dios te está ministrando y eso te daña la bendición. ¿Y eso qué es? Eso es una forma de silenciar a la víctima, ¿sí? Pero detrás de esa salida de la víctima, hay una historia impresionante de abusos. Yo tengo una amiga que salió hace un buen tiempo y yo nunca más volví a saber de ella, nunca, de la secta donde yo estaba, nunca. Y hace unos días, con todo este tema, pues que yo he ido hablando de que el pastor me abusó y me accedió y todo el tema, me escribe y me dice, viví lo mismo, pero no tuve a quién contarse, no supe a quién contarse. Y mi decisión fue irme. Yo recuerdo que cuando ella se fue, lo que dijeron fue, es que ella es una rebelde, ella no quiere someterse a lo que Dios le está mandando a hacer. Mira, cuando ella me escribió eso, esas palabras llegaran a mí, yo dije, claro, fue la manera en que la silenciaron. Y ella se fue mal, pero se fue porque había sido abusada. Y apenas hasta hace un mes me vengo yo a dar cuenta, le estoy hablando que esto pasó hace más de 5 años. Entonces, poder entender
nosotros que esa inhabilitación es supremamente importante, porque vuelvo y repito, el modus operandi es exactamente igual. El católico, ¿qué hace? Ellos tienen su derecho canónico, y entonces es un obispo el que decide a qué sitio va el sacerdote abusador y hace los traslados necesarios y lo mandan a las casas de recuperación y todo el tema. Pero dentro de los contextos, otros contextos de fe, estos contextos evangélicos o protestantes, es exactamente igual. Tiene una mesa directiva, y si no tienen una mesa directiva, tienen unos líderes, y si no tienen los líderes, pues solamente gobiernan el pastor y la pastora. Entonces, ¿quién toma la decisión? El pastor y la pastora, pero como el pastor es el implicado, entonces toma la decisión la pastora. Y entonces, ¿qué hacen? Lo retiran por un tiempo, ¿cierto? Lo dejan porque está buscando a Dios, porque está teniendo un tiempo de retiro, porque se está restaurando, o simplemente lo trasladan a otras sedes si es que tienen más sedes, pero no se habla con la verdad a los feligreses, no se les dice, es que hay un delito de por medio. No, es que incurrió en un pecado, es que él cometió un error, es que lo sedujeron, ¿no? Entonces que cayó en adulterio. Pero no, pocas veces se nombran las acciones como son y se les da el nombre que son delitos. Entonces miren que el modus operandi es exactamente igual. ¿Qué cambia? Los nombres. Yo he encontrado pastores, mi victimario, yo me di cuenta hace poquito que mi victimario, cuando llegó aquí a Cali, él venía de Ibagué. Y hace poquito me acabo de enterar que venía de Ibagué porque había abusado de una menor de edad. No lo sabía, apenas lo supe hace unos días. Ahora, esa es la información que a mí me dieron, ¿no? Yo confío en que la persona que me la dio me esté dando la información correcta, pero después de esa persona escuché otras 2 personas me corroboraron esa información. Entonces, él es trasladado de Ibagué a Cali, y en Cali sigue delinquiendo, ¿sí? Y cuando nosotras decidimos hablar, entonces, ¿qué hacen? Lo suspenden un tiempo del ministerio. Lo que pasa es que es un patrón, lo más probable es que sea cierto, Sí, porque más probable, es, sí. es un patrón. Es que es lo más probable porque yo les estoy hablando de que aquí en Cali han salido a hablar aproximadamente 11 mujeres, entonces no son poquitas y no son hechos aislados. No son hechos No son de hecho, no son hechos aislados. Entonces, se va a su terapia 6 meses y vuelve a ser pastor y sigue predicando y sigue en medio de la comunidad vulnerable. Y este tipo de comportamientos son los que nosotros como iglesia silenciamos, nos hacemos cómplices, pero además la Constitución no tiene ni idea de que funciona de esa manera. Yo estaba pensando también que el proponer que lo inhabiliten es también una manera de regular, digamos, las estructuras de toma de decisiones de las denominaciones, porque si está inhabilitado, también el Estado puede decirles, venga, pero ustedes, ¿por qué le siguieron dando el lugar de pastor? ¿Por qué sigue predicando si lo inhabilitamos? Y ellos también podrían ser sancionados, supongo que económicamente, por haber incumplido, y eso va a generar que también las iglesias, antes de contratar un pastor o de vincularlo, revisen si no tiene una inhabilitación por parte del sistema legal, ¿sí? Entonces me parece como interesante porque de alguna manera van integrando la corresponsabilidad de toda la estructura religiosa, no solamente podría quedar inhabilitado, sino que entonces están obligados como institución a revisar si esos pastores están inhabilitados o no. Y allí la corresponsabilidad entonces va teniendo mucho más sentido. Completamente. En estos 2 párrafos, para resumir un poquito, aquí hablan de adoptar la legislación francesa que amplía el concepto de abuso en puestos de autoridad. Aquí hablan de otra ley, una ley de manipulación sectaria. No menciona explícitamente la sujeción espiritual, pero esta puede deducirse de los hechos
la dependencia psicológica hacia el líder o guía. Aquí lo que yo quisiera resaltar es como el trabajo juicioso de revisar legislaciones en otros lugares, que también lo tomo como una invitación para nosotros como red, ¿no? Revisar qué legislaciones hay y revisar qué falta en la legislación colombiana para poder que haya unas leyes coherentes con el resguardo de las víctimas y con el hecho de que yo lo he venido diciendo, lo hemos venido diciendo en varios de los episodios, un pastor que pastorea con bienestar es un pastor que representa sanidad comunitaria y eso significa bienestar del barrio, bienestar de la ciudad, bienestar del país. Pero un pastor que delinque desde el abuso sexual y desde otros tipos de abuso son pastores que están poniendo en peligro la salud del Estado, la salud del barrio, la salud social de la ciudad, la salud del país. Se convierte en un asunto de salud pública. Quiero leer. Quiero hacer, perdón, una precisión, y es que me gusta mucho que ellos se fijaron también en que no se fuera a estigmatizar la figura del liderazgo espiritual, y más bien por eso proponen que sea como figuras con autoridad, ¿sí? Como cargos de autoridad. Y me parece muy interesante también porque eso, digamos, incluye no solamente los pastores o cabezas principales, sino que puede incluir maestros de escuela dominical, líderes de jóvenes, líderes de alabanza, que también aquí hemos expuesto algunos casos que en esos cargos también han ocurrido casos de abuso espiritual, de abuso sexual y de otros tipos de abuso psicológico y emocional. Entonces me parece muy interesante porque eso es estratégico, es decir, son personas que tienen un cargo de autoridad. Y en una iglesia, no solamente el pastor principal tiene cargo de autoridad, sino un montón de personas. Entre más grande la iglesia, más personas van teniendo ese tipo de cargos de autoridad. Completamente. Voy por aquí. Los últimos dos párrafos. Entre las acciones que han impulsado, además de la propuesta de modificación de la ley, la plataforma ha publicado un manifiesto titulado Por una iglesia íntegra, justa y restauradora, y ha trabajado en la tarea de sensibilizar, formar y trabajar en protocolos con las iglesias, así como abordar casos concretos de abuso, según indica. Asimismo, han organizado una visita a España de la entidad internacional GRACE. Ahí está, las siglas en español significan respuesta compasiva al abuso en entorno cristiano, que entrena y equipa, educa a comunidades cristianas con el objetivo de prevenir y responder a los casos de abuso, incluyendo la atención a las víctimas. La visita está prevista del 20 al 23 de enero. Incluirá una jornada intensiva de formación para líderes de iglesia. Me encanta esta juntanza en red, no solamente dentro de España, sino con otras redes que están ocurriendo en otros lugares, incluyéndonos como red colombiana contra el abuso en espacios de fe. Y yo quiero felicitar a Lina por el trabajo que ha hecho durante muchos años, y Lina va a estar representando la red en este evento y nos alegra gigante. Creo que hemos ganado muchísimo con cada una de las personas que hacen parte de la red. El hecho de que estemos conectados, conectadas, nosotros, Nidia, Lina, Metamorfosis, la profesora de la Unión Autista que se nos acaba de juntar, otras personas de la red extendida que hacen parte, iglesias, denominaciones, grupos académicos. El hecho de que estemos juntos en esto me llena de orgullo, Lina. Muchas gracias por lo que vas a No, hacer por ahí. para mí es una alegría y es también una responsabilidad muy, muy grande de poder compartir en otro lugar lo que estamos haciendo como país, nuestro sentir como colectivo, como red. Y yo quiero agradecer especialmente a las mujeres
que me han compartido sus historias, me han compartido sus informes psicológicos, me han compartido sus informes jurídicos y forenses, me han compartido cosas tan íntimas que además son dolorosas, pero me las han entregado diciéndome, te entrego esto porque quiero que hables de esto. Sí, porque esto es necesario seguir conversando, porque realmente hay que mostrar que esto sí ocurre y que nosotras no es que nos dejemos abusar, sino es que quisimos que nos abusaran, sino que hay unas lógicas que llevaron a que fuéramos víctimas de abuso sexual. Entonces, para mí es como por eso tanta responsabilidad, porque me han entregado un pedacito de su historia, un pedacito nada fácil, un pedacito bastante doloroso, bastante fuerte, que me han confiado. Y realmente le pido a Dios que me ayude a ser responsable con todo esto que me han confiado para poder construir mayor conocimiento, pero también la intención es volver con un montón de conocimiento para empezarlo a integrar en la red. Así que, bueno, me voy súper contenta, desafiada, un poquito como nerviosa, pero también como esos nervios que también te movilizan, ¿sí? Y bueno, para que estén orando también por Mile y por mí, que vamos a estar allá. Pero se van súper bien equipadas, Lina, y yo creo que una de las cosas también que Dios nos ha llamado a hacer a través de la red y así como en nuestras independencias, ¿no? Porque cada uno maneja sus empleos y también sus proyectos. Una de las cosas que Dios nos ha llamado también a hacer a través de estas conversaciones es poder despertar esa conciencia también a estos líderes que quieren trabajar en pos de lugares seguros y sanos, ¿no? Porque yo sí quiero compartir que hay varios pastores que ya se han contactado con nosotros para decirnos, queremos tener el protocolo de prevención, queremos saber cómo pasa esto también. Entonces, yo creo que esa es una respuesta también muy bonita para nosotros y darnos cuenta que estamos en el lugar indicado, que estamos caminando por el lugar que Jesús nos ha llamado en este tiempo de nuestra vida, que estamos haciendo las cosas correctamente, que el hecho de que nosotros expongamos en Mesa Segura o principalmente ustedes algunos casos no es para denigrar del victimario ni para revictimizar a la víctima o para estigmatizar una denominación, sino que más bien para traer los resultados de gente, de pastores que están siendo inquietos por el Espíritu Santo a decir, oiga, de verdad esto pasa. ¿Y qué hago yo si esto pasa? No tengo ni idea. Si esto me pasa en mi comunidad, yo no sé qué voy a hacer, necesito que me ayude. Y eso es un resultado no solamente del arduo trabajo, sino también de la sinceridad de nuestro corazón, de demostrar que si bien es cierto la iglesia de Cristo somos imperfectos por naturaleza, pues Dios nos ha llamado a hacer justicia, nos ha llamado a tener compasión, nos ha llamado al perdón, nos ha llamado al amor, que es lo más sanador que podemos tener, pero también nos ha llamado a hacer justicia. Y eso es lo que estamos haciendo, o por lo menos tratando de hacer en este momento de nuestra vida. Qué alegría que personas que hace un tiempo estaban intentando silenciar, estaban intentando que no hablen mucho de este tema. Vos, Lina, Metamorfosis, que fue una lucha gigante, la lucha de las muchachas para llegar a este punto. Qué alegría que vayan allá a alzar la voz, a contar las historias, a decir, a mencionar, a qué genial. Gracias, Mesa Salmo 15, por lo que están haciendo, que nos ayuda a nosotros acá y a nosotras a también saber por dónde tomar línea, por dónde caminar. Gracias a todas las redes nacionales e internacionales que toman este tema como algo importante. Gracias a vos que nos ves. Gracias por cada like, por cada mensaje. Gracias por cada compartido. Gracias por hacer importante o darle importancia a esto que estamos hablando. Nos vemos en el próximo episodio de Mesa Segura.